profesor y compañeros presentes. En esta oportunidad, el grupo número 2 y quien les habla, tenemos el placer de sustentar el tema del análisis granulométrico por tamizado, en el curso de mecánica de suelos. Durante la reproducción del video se explicará a mayor detalle el mencionado ensayo gracias a los 5 compañeros del grupo. El proceso de análisis granulométrico es un ensayo basado en el uso de tamices con denominación variada, los cuales son separados por secciones cuadradas conocidas como cuadros de malla. El mencionado proceso es realizado en un laboratorio para mayor precisión. Así como menciona el manual de laboratorio de mecánica de suelos, se debe tener en cuenta que el análisis hecho por tamizado resulta ser adecuado para gravas y arenas y permite la determinación en cuanto a la distribución de partículas de tamaños variables en función de los pesos secos retenidos en cada malla. Por el contrario, para partículas finas como limos y arcillas es muy difícil que las partículas pasen por tamices que cuentan con aberturas cuadradas muy finas, por lo que se considera mejor la aplicación del método de sedimentación para la determinación de la distribución de partículas de tamaños variables. Para la correcta realización del ensayo de granulometría por tamizado, se actúa cumpliendo con dos normas en particular. La norma técnica peruana NTP 339.128, el cual establece el método para el análisis granulométrico de los suelos por tamizado y por sedimentación, y ser efectuado en forma combinada con uno de los métodos indicados. También se actúa bajo la norma ASTM-D 422, el cual es una norma internacional que establece el método de prueba estándar para el análisis del tamaño de partículas de suelos. Ambas normas establecen que mencionado método de prueba cubre la determinación cuantitativa de la distribución de tamaños de partículas de suelos. Bueno, ahora continuamos con los procedimientos que van a ser llevados a cabo para el ensayo de la granulometría por tamizado. Primero tenemos la toma de muestra representativa del suelo que va a ser analizado. Una vez hecho ello, procedemos a pesar esta muestra de suelo. Luego llevamos esta muestra de suelo al horno, ya que como sabemos en la naturaleza del suelo contiene pequeñas cantidades de agua. En unas puede variar con mayor cantidad de agua y en otras menos. Pero para extraer esta agua secamos el suelo a una temperatura de 105 grados centígrados a 110. Una vez secado también se procede a pesar esta muestra. Luego continuamos con el proceso de lavado de la muestra de suelo, ya que como sabemos en la naturaleza existen partículas muy finas de suelo, las cuales se adhieren a las partículas más gruesas. Entonces para poder extraer aquellas partículas finas, lo que hacemos es un lavado de este suelo, usando agua y el tamiz número 200. Bueno, una vez hecho ello, lo que queda en la malla número 200 es secado a la misma temperatura de 105 a 110 grados centígrados y después se procede a pesar otra vez. Con este proceso ya podemos obtener el peso de finos que ha sido perdida. Bueno, esto vendría a ser la resta entre el peso del suelo antes de haber sido lavado y el peso del suelo luego después de haber sido lavado. Acá procedemos después a realizar el proceso de tamizado usando los tamices necesarios para el ensayo, ya que como sabemos existe una gran variedad de tamices de acuerdo al tamaño de abertura que posea esta. Entonces, para poder hacer de manera adecuada este proceso, se recomienda tamizar de manera circular, mover de manera circular los tamices en un plano horizontal, esto para evitar pérdidas de muestra. Es importante mencionar también que en este proceso se puede realizar la extracción de una pequeña muestra de suelo. Esto más que todo ocurre en el tamiz número 4, esto para poder evitar mallas sobrecargadas y tener valores más exactos y representativos de lo que vendría a ser el suelo. Luego realizamos el proceso de análisis de datos. Esto lo hacemos mediante el uso de una ficha técnica en la cual nos permite ordenar de manera adecuada el porcentaje de retenido, el porcentaje que pasa en cada malla y también la cantidad de material de suelo que queda en el fondo. Y después de ello procedemos a graficar la curva granulométrica. Después de analizar los datos que han sido obtenidos en cada tamiz, procedemos a llevar estos datos
de la ficha técnica a la curva granulométrica, generándose una curva que será muy importante en el uso de mecánica de suelos en posteriores ensayos. Ahora yo les voy a explicar acerca de los cálculos del análisis granulométrico. A continuación se va a utilizar tres fórmulas elementales que son el porcentaje parcial retenido, que es igual al peso retenido por 100 entre el peso total de la muestra, el porcentaje acumulado retenido, que es igual a la suma del porcentaje parcial retenido de cada tamiz, y el porcentaje acumulado pasante, que es igual al 100% menos el porcentaje acumulado retenido. A continuación les voy a explicar acerca del reporte de esta muestra. Las características de la muestra, como pueden verificar aquí, se encuentra y te pide hallar el peso de la muestra seca al horno y el contenido de humedad. El peso de la muestra seca al horno se puede hallar haciendo diferencia del peso de la muestra seca al horno más tara menos el peso de la tara. Esto te da un valor de 3.678,50. El contenido de humedad se halla haciendo uso del peso de la muestra húmeda más tara menos el peso de la muestra seca al horno más tara por 100 entre el peso de la muestra seca al horno. Esto te da un valor de 23,47%. A continuación te pide hallar el peso total retenido de la muestra. Para poder hallar el peso total retenido de la muestra se tiene que hallar el dato del fondo. El dato del fondo se puede hallar haciendo diferencia el peso de la muestra seca al horno menos el peso de la muestra seca después del lavado. Esto te da un valor de 897,55. A continuación se va a hallar los cálculos respectivos. El primer paso es el cálculo del porcentaje de error, que es igual al peso de la muestra seca al horno menos el peso total obtenido por 100 entre el peso de la muestra seca al horno. Esto te da un valor de 0,01%. Luego se procede ya al porcentaje retenido por cada tamiz. El porcentaje retenido de 3 pulgadas es igual a 0%, de 2 pulgadas es igual a 0%, de 1,5 de pulgada es igual a 7,9%, de 1 pulgada es igual a 11,5%, de 3 cuartos de pulgada es igual a 7,3%, de 3 octavos de pulgada es igual a 11,2%, del tamiz número 4 es igual a 7,4%, del tamiz número 10 es igual a 13,9%, del tamiz número 20 es igual a 5,9%, del tamiz número 40 es igual a 3,5%, del tamiz número 60 es igual a 2,3%, del tamiz número 140 es igual a 3,1%, del tamiz número 200 es igual a 1,6% y el porcentaje retenido del fondo es igual a 24,4%. Luego se procede a hallar el porcentaje que pasa por cada tamiz. Y el porcentaje que pasa de 3 pulgadas es igual a 100%, de 2 pulgadas es 100%. El porcentaje que pasa de 1,5 de pulgada es igual a 92,1%. De 1 pulgada es igual a 80,6%. De 3 cuartos de pulgada es igual a 73,3%. De 3 octavos de pulgada es igual a 62,1%. Del tamiz número 4 es igual a 54,7%. Del tamiz número 10 es igual a 40,8%. Del tamiz número 20 es igual a 34,9%. Del tamiz número 40 es igual a 31,4%, del tamiz número 60 es igual a 29,1%, del tamiz número 140 es igual al 26%, del tamiz número 200 es igual a 24,4% y el porcentaje que pasa del fondo es igual al 0%. Luego se procede a hallar el cálculo del porcentaje de grava, arena y finos. El porcentaje de grava se puede hallar haciendo diferencia el 100% menos el porcentaje que pasa el tamiz número 4. Esto te da un valor de 45,3%. El porcentaje de arena se halla el porcentaje que pasa el tamiz número 4 menos el porcentaje que pasa el tamiz número 200. Esto te da un valor de 30,3%. El porcentaje finos es igual al porcentaje que pasa el tamiz número 200. Esto te da un valor de 24,4%. Luego se procede a hallar el cálculo del diámetro 10, diámetro 30 y diámetro 60. El diámetro 10 te sale un valor de 0,03. El diámetro 30 te sale un valor de 0,32. El diámetro 60 te sale un valor de 8,15. Luego se procede a hallar el cálculo del coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad. El coeficiente de curvatura, como pueden verificar así aquí haciendo los cálculos respectivos, te sale un valor de 0,4043. El coeficiente de uniformidad te sale un valor de 265,23 y como pueden verificar por finalizar, aquí está la curva de granulométrica. En el eje X está la abertura y en el eje Y el porcentaje que pasa y este es el gráfico respectivo. Fuentes de error. Para evitar errores en el ensayo granulométrico por tamizado, se debe anotar los distintos pesos retenidos inmediatamente después de pesar el contenido de cada tamiz, para evitar confusiones en el reporte de dicho ensayo. También las balanzas deben estar calibradas y el recipiente que recibirá el contenido retenido de la muestra ensayada debe ser tarado. Los tamices
sobrecargados es uno de los errores más comunes en este ensayo. Indicará que el material ensayado es más grueso de lo que en realidad es. Se debe evitar que los tamices estén sobrecargados. Por otro lado, se debe tener en cuenta, esto es sumamente importante, que el peso de las fracciones y el peso inicial seco de la muestra lavada debe diferir máximo en 1%. Si se cumple esto, indicará que se realizó un buen tamizado. Ahora, las precauciones. Se debe impedir que haya aglomeraciones de partículas finas plásticas que no han sido completamente disgregadas. Si esto no se cumple, es recomendable que se vuelva a lavar la muestra que se va a ensayar y evitar a toda costa que haya material fino sin ser disgregado. También, durante el tamizado, evitar que el agitado sea por un periodo demasiado corto y que los movimientos sean inadecuados. Cabe resaltar que el movimiento durante el tamizado deben ser horizontales y por un tiempo considerable. Por otro lado, los tamices utilizados deben ser inspeccionados para asegurar que las medidas de las aberturas sean según lo especificado. Asimismo, realizar el lavado con sumamente cuidado de los tamices para evitar dañar las mallas. Análisis granulométrico por sedimentación. Este es otro ensayo identificado que se emplea para analizar partículas finas, aquellas menores a 0,075 milímetros. Para la realización de este análisis se usa el instrumento llamado hidrómetro. Este ensayo está basado en la ley de Stokes y la norma con la que corresponde trabajar es ASTM-D 422. Esta norma nos dice que este método determina cuantitativamente los porcentajes de suelo que pasan por los distintos tamices de la serie empleada en el ensayo hasta la malla número 200. Además, las partículas menores a esta malla tienen un proceso de sedimentación usando un hidrómetro para obtener los resultados necesarios. Los materiales a emplear son tamices número 10 y número 200, aparato agitador, hidrómetro, balanza, cilindro de sedimentación de 1 litro, agente dispersivo, termómetro y muestra representativa del suelo. Para realizar este ensayo se sigue el siguiente procedimiento. En primera instancia se prepara la muestra, después se prepara la solución de agua más defloculante, luego la solución es mezclada con la muestra y se deja reposar. También se bate la mezcla para luego colocarlo en el cilindro de sedimentación. Después se comienza a tomar datos en cuanto se haya colocado el hidrómetro. También se determina la gravedad específica de la muestra trabajada. Después se procede a la lectura del hidrómetro en agua más defloculante. Asimismo, se hace la lectura del hidrómetro en agua y por último, se realizan las correcciones y cálculos. Este método presenta ventajas. La primera es al usar el hidrómetro se pueden elaborar varias muestras. También este método resulta ser económico y accesible al ser aplicado. Además, se guía de la norma ASTM-D 422 para realizar un ensayo correcto y óptimo. También presenta desventajas, que durante la realización del ensayo los resultados pueden sufrir alteraciones por causa de los errores humanos. Esto puede ser cuando se tomó la temperatura, en el tiempo de lectura o entre otros. También al momento de realizar las lecturas en los tiempos estipulados. La presencia del personal especializado no es las 24 horas del día, por lo que puede resultar complicado. Además, como el método está en desarrollo, no se identifica mucha información acerca de estudios que se han realizado a varios tipos de suelo. También presenta limitaciones. Una es que este método se aplica solo para analizar partículas finas, aquellas que pasan la malla número 200 y que son menores a 0,075 milímetros. Entre las partículas se puede encontrar arcilla o limos. Otra es que se asume diámetros equivalentes para las formas esféricas.